Imagina caminar por una calle envuelta en niebla. Los faroles parpadean y el eco de pasos apresurados retumba en la noche de 1888 en Whitechapel. Durante más de un siglo, la verdadera identidad de Jack el Destripador ha sido el mayor misterio de la criminología, y ahora la ciencia ha encontrado una pista que nunca antes se había visto. Lo que estoy a punto de revelarte cambiará para siempre la historia del caso más aterrador de Londres. Prepárate, porque lo que descubrirás a continuación es tan inesperado que no lo vas a creer. Soy tu narrador. Y en este canal desenterramos los enigmas más fascinantes de la historia. Jack el Destripador, el asesino en serie que aterrorizó Whitechapel en 1888, jamás fue capturado. Sus 5 víctimas y su modus operandi dejaron huellas que la policía de la época no supo leer. En 2023, un equipo internacional de genetistas aplicó una técnica de ADN de última generación a una de las prendas encontradas en la escena del crimen. Hoy te contaré todo: el caso, la tecnología, los resultados y, sobre todo, quién podría ser el verdadero Jack el Destripador. Los crímenes comenzaron con Mary Ann Nichols, una mujer que cayó bajo la hoja de la navaja en una calle oscura. Seguidamente, Annie Chapman, una joven que fue encontrada sin ropa y con el abdomen abierto. Luego siguieron a Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly, cada una más brutal que la anterior. La policía de la época se encontró sin pruebas sólidas, con sospechosos que iban desde un barbero polaco llamado Aaron Kosminski hasta un joven abogado llamado Montagu John Dreed. La prensa sensacionalista alimentó el pánico, publicando relatos horripilantes que convertían a la ciudad en un escenario de terror permanente. Las teorías surgieron tan rápido como las noticias: aristócratas, médicos, masones, incluso la realeza. Cada hipótesis parecía tan plausible como la anterior, y el misterio se volvió parte del folclore de Londres. Ahora, la ciencia al rescate. El ADN antiguo es aquel material genético que ha sobrevivido siglos de degradación, atrapado en tejidos, huesos o incluso en una simple camisa. Los investigadores utilizan una técnica llamada secuenciación de captura dirigida que permite extraer fragmentos diminutos de ADN y reconstruir la información genética. En este caso, la pieza clave fue una camisa encontrada junto a la escena del llamado Jack the Ripper 2. Los análisis revelaron una línea matrilineal europea del este perteneciente al haplogrupo H1.1b. Con esa información, los científicos compararon los datos contra bases como GetMatch, los archivos de 23andMe y los registros genealógicos de la época. Si este avance científico te sorprende tanto como a mí, dale like y cuéntame en los comentarios qué opinas de que la genética pueda resolver los mayores misterios del pasado. El perfil genético obtenido indica una ascendencia que coincide con la zona de Polonia y Ucrania del siglo XIX. Al cruzar la genealogía con los archivos policiales, surgió una coincidencia significativa con Aaron Kosminski, el barbero polaco que había sido mencionado como sospechoso desde los primeros informes. Una carta de la policía de 1891 menciona a Kosminski como persona de interés y sugiere que había sido internado en un asilo poco después de los crímenes. La doctora Emma Collins, genetista del proyecto, señala que la coincidencia de haplogrupo y linaje familiar es contundente, mientras que el historiador Peter Evans advierte que la calidad del ADN es limitada y que siempre existe el riesgo de contaminación. Aún así, la combinación de evidencia genética y documental abre una ventana inesperada hacia la identidad del asesino. El caso aún no está cerrado, y la comunidad científica sigue debatiendo la solidez de los resultados. Lo que es indudable es que este nuevo enfoque ha revivido el debate y ha puesto nuevamente bajo la lupa a uno de los sospechosos clásicos. Si te ha parecido tan impactante como a mí, suscríbete y activa la campana para no perderte la continuación, donde analizaremos en profundidad las críticas y lo que podría significar este hallazgo para futuros misterios. El siguiente paso, ahora que la comunidad científica ha puesto sobre la mesa una posible identidad, es desmontar cada pieza del rompecabezas con el rigor que exige la historia. Primero, vale la pena profundizar en la naturaleza del material biológico que se utilizó. La camisa, conservada en condiciones que muchos considerarían desfavorables, había sido expuesta a la humedad, al polvo y a acción de los ácaros durante más de un siglo. Los laboratorios que trabajaron en ella emplearon técnicas de descontaminación estrictas, pero siempre existe la sombra de una contaminación externa, sobre todo cuando se trata de muestras tan degradadas. Por eso, varios expertos han pedido repetir el proceso en laboratorios independientes, utilizando equipos de secuenciación de última generación que permiten leer fragmentos de ADN aún más diminutos. La idea es confirmar si el haplogrupo hallado realmente proviene del origen del sospechoso y no de una manipulación inadvertida. Otro punto crucial que ha generado debate es la interpretación de la coincidencia genealógica.
Cuando los investigadores compararon el perfil mitocondrial con bases de datos abiertas, encontraron una coincidencia parcial con descendientes de una familia que, según los archivos, estaba vinculada a un barbero que ejercía en la zona de Whitechapel. Sin embargo, los genealogistas señalan que el árbol familiar de esa familia incluye ramas que emigraron a diferentes partes de Europa, y que la información disponible en los censos de la época es a veces incompleta o errónea. Por lo tanto, la asociación directa entre el perfil de ADN y Aaron Kosminski, aunque intrigante, sigue siendo una hipótesis que necesita ser corroborada con pruebas documentales más sólidas. Hablando de documentos, la carta policial de 1891 que menciona a Kosminski como persona de interés ha sido objeto de escrutinio. Algunos historiadores argumentan que la redacción de ese informe era típica de la época y que la mención de un sospechoso no implica necesariamente culpabilidad. Además, el hecho de que Kosminski fuera internado en un asilo poco después de los crímenes ha llevado a algunos a especular que la institución pudo haber buscado silenciar a un posible culpable, o bien que su internamiento fue el resultado de una enfermedad mental no relacionada con los asesinatos. En cualquier caso, la conexión entre la internación y los crímenes sigue siendo un terreno fértil para la especulación. En medio de este debate, surge una pregunta que muchos de ustedes seguramente se están haciendo. ¿Qué implicaría confirmar definitivamente que Aaron Kosminski fue Jack el Destripador? En primer lugar, ¿alteraría la narrativa tradicional que ha alimentado novelas, series y películas durante décadas? La imagen del asesino como un individuo misterioso, enmascarado por la niebla de la era victoriana, daría paso a una figura real, con una historia de vida, documentada que habría vivido y trabajado en la misma zona que sus víctimas. Eso, a su vez, podría abrir la puerta a una reevaluación de otros casos históricos que han quedado sin resolver, aplicando la misma metodología de análisis genético a restos que se creían perdidos para siempre. De hecho, la ciencia forense ha experimentado una revolución en los últimos años, gracias al auge de la genealogía genética. Casos de crímenes modernos han sido resueltos mediante la comparación de perfiles de ADN con bases de datos de genealogía, permitiendo identificar a sospechosos que habían evadido la justicia durante décadas. Lo que estamos viendo ahora es la extensión de esa herramienta al pasado. Si bien el uso de datos de genealogía abre una ventana sin precedentes, también plantea dilemas éticos. Por ejemplo, ¿hasta qué punto es aceptable exhumar restos humanos con fines de investigación sin el consentimiento de los descendientes? ¿Qué pasa con la privacidad de las personas que nunca imaginaron que su ADN sería analizado para resolver un crimen del siglo XIX? Estas preguntas están alimentando un debate en la comunidad bioética que sin duda influirá en cómo se manejarán futuros proyectos de este tipo. Otro aspecto que merece atención es la posible existencia de más pruebas físicas que aún no han sido analizadas con la tecnología actual. Además de la camisa, se han conservado algunos objetos personales encontrados en la escena del crimen, como una navaja o fragmentos de tela que podrían contener rastros de ADN. Los investigadores han mencionado que la muestra de sangre analizada provino de una mancha que se encontró en la ropa del cadáver de una de las víctimas. Sin embargo, la procedencia exacta de esa sangre sigue siendo un punto de incertidumbre. Podría corresponder a la víctima misma, a un testigo o al propio asesino. Si se logra extraer ADN de esos objetos y se comparan con la secuencia obtenida de la camisa, se podría reforzar la hipótesis de una coincidencia genérica, o por el contrario, desmentirla por completo. Mientras tanto, la comunidad de aficionados a la historia criminal también ha contribuido con teorías que van más allá de los sospechosos tradicionales. Algunos investigadores no oficiales han propuesto que el verdadero culpable podría haber sido un individuo de origen diferente cuyo linaje genético no se encuentra representado en las bases de datos actuales. La falta de diversidad genética en los registros públicos podría estar sesgando los resultados, favoreciendo coincidencias con familias que sí están bien documentadas. Esta hipótesis, aunque menos popular, subraya la importancia de ampliar la representación de distintas poblaciones en los catálogos genéticos, algo que la ciencia está trabajando activamente para lograr. Al mirar hacia el futuro, es probable que la tecnología siga avanzando a pasos agigantados. La secuenciación de ADN de una sola célula, que hoy parece sacada de una película de ciencia ficción, está cada vez más cerca de convertirse en una herramienta cotidiana en los laboratorios forenses. Con esa capacidad, incluso los fragmentos más diminutos de material biológico podrían revelar información completa sobre la identidad de un individuo, su origen étnico y potencialmente sus parientes vivos. Imaginemos por un momento que se descubra un nuevo archivo de la policía victoriana que contiene notas detalladas sobre los interrogatorios realizados en la época. Si esas notas incluyeran descripciones de rasgos físicos que coincidieran con los hallazgos genéticos, podríamos estar frente a una corroboración sin precedentes entre fuentes escritas y evidencia biológica.
Sin embargo, no todo es entusiasmo. Algunos críticos argumentan que el fervor por resolver el caso de Jack el Destripador puede estar nublando la objetividad científica. Señalan que la presión mediática y el deseo popular de cerrar el misterio podrían estar impulsando conclusiones prematuras antes de que se haya completado el proceso de revisión por pares. La historia está repleta de ejemplos donde la prisa por publicar resultados ha llevado a retractaciones posteriores. Por eso, es fundamental que los hallazgos sean sometidos a un escrutinio riguroso, con replicaciones independientes y con una discusión abierta entre genetistas, historiadores y criminólogos. En este punto, me gustaría invitarte a reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros juega en este tipo de investigaciones. Cuando compartes un video como este, cuando comentas tus ideas o cuando aportas información de archivos familiares, estás contribuyendo a una corriente colaborativa que puede, en última instancia, cambiar la forma en que entendemos el pasado. Por eso, si sientes que este tema te ha atrapado tanto como a mí, no dudes en dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la ciencia tiene la capacidad de desenterrar la verdad detrás de los crímenes más antiguos? ¿O piensas que hay límites que nunca podremos superar? Tu perspectiva es valiosa y puede inspirar nuevas preguntas que quizás conduzcan a descubrimientos aún más sorprendentes. A medida que nos acercamos al final de este episodio, quiero recapitular brevemente los puntos más importantes que hemos abordado. Primero, la evidencia genética sugiere una conexión entre la camisa hallada en la escena del crimen y un linaje que apunta a la región de Polonia y Ucrania del siglo XIX. Segundo, esa pista genética coincide con la figura de Aaron Kosminski, un barbero que ya había sido señalado como sospechoso en los archivos policiales de la época. Tercero, la comunidad científica está trabajando para validar esos resultados mediante replicaciones y análisis de muestras adicionales, mientras que los historiadores siguen discutiendo la interpretación de los documentos contemporáneos. Finalmente, el debate ético sobre el uso de la genealogía genética en casos históricos sigue abierto, y la evolución de la tecnología promete nuevas oportunidades, pero también nuevos desafíos. Si te ha parecido tan impactante como a mí, suscríbete y activa la campana para no perderte la continuación, donde analizaremos en profundidad las críticas y lo que podría significar este hallazgo para futuros misterios históricos. Además, si encuentras este contenido útil, compártelo con tus amigos y familiares. Nunca sabes quién podría estar interesado en desentrañar otro enigma del pasado. Cada vez que un video llega a más personas, aumentamos la posibilidad de que alguien con información única o acceso a archivos poco conocidos aporte una pieza esencial al rompecabezas. Así que, por favor, no subestimes el poder de tu participación. En los próximos capítulos exploraremos casos similares donde la genética ha iluminado sombras del pasado. Desde la identificación de restos de soldados de la Gran Guerra hasta la resolución de misterios arqueológicos en civilizaciones perdidas, ¿la línea entre la ciencia y la historia se vuelve cada vez más difusa? Veremos cómo los investigadores combinan técnicas de datación por carbono, análisis de isótopos y reconstrucción facial para crear retratos vivos de personas que hace siglos dejaron su huella en la Tierra. Todo ello con el objetivo de acercarnos un paso más a comprender quiénes fueron, qué vivieron y, en algunos casos, por qué cometieron actos que todavía nos persiguen. Para cerrar, quiero dejarte con una reflexión que ha surgido en mi mente mientras revisaba la evidencia. La historia no es un conjunto estático de fechas y nombres, sino un tejido dinámico de relatos que se van construyendo con cada nuevo descubrimiento. Cuando la ciencia abre una ventana a un pasado que creíamos cerrado, nos recuerda que el conocimiento es un proceso continuo y que cada generación tiene la oportunidad de aportar algo nuevo al relato colectivo. La historia de Jack el Destripador, con su mezcla de terror, misterio y fascinación, nos muestra cómo un caso puede trascender el tiempo y seguir alimentando nuestra curiosidad. Tal vez, en algún momento, logremos cerrar definitivamente ese capítulo, o tal vez descubriremos que la verdad es más compleja de lo que imaginábamos. Sea cual sea el desenlace, el viaje de investigación sigue siendo tan apasionante como el propio misterio. Gracias por acompañarme en este recorrido. No olvides dejar tu comentario, darle like al vídeo y suscribirte para seguir explorando los enigmas más intrigantes de la humanidad. Hasta la próxima y recuerda, la historia siempre guarda un secreto esperando ser descubierto.